hemos visto la estructura if, la condicional, que en base a una condición nos bota un posible resultado. Eso se puede anidar. Si yo tengo muchas condicionales, muchas veces que consultar algo, entonces se va anidando, se va uniendo. También habíamos visto una estructura repetitiva, que es el for, ¿verdad? Que se emplea bastante. Algunas tareas en el ordenador, por ejemplo, son tareas repetitivas, se tiene que repetir constantemente. Entonces, esos códigos se suelen incluir en un bucle, en una estructura de datos repetitiva. La que habíamos visto era la for. Ahora vamos a ver otra estructura, que es similar al de if, que es la estructura, aquí le voy a colocar, vamos a ver, nuevamente aquí en el santo que lo sabe tú, que lo sabe todo. Esta estructura se llama switch. Todos los lenguajes de programación también tienen una estructura de datos switch. En JavaScript vamos a colocar porque ahora está saliendo otra cosa. Esta estructura de datos switch, a ver, este gráfico que está aquí, esto nos va a ayudar a entender. Gráficamente sería así. Colocamos justamente la palabra switch, el código en el lenguaje de programación, en la mayoría, no solamente JavaScript, PHP también vamos a ver que es la misma palabra. Ahí se coloca, dentro de esto tiene que haber algo que evaluar. Es como la condición que nosotros habíamos puesto en la estructura ahí. Entonces, hay una palabra, un texto, un número, una expresión puede ser aquí que evalúa. Y va preguntando, va entrando, esto que está en rombo serían los casos posibles. Puede haber n casos. Entonces, si yo le preguntase el número 1 es igual a 1, aquí sería el número 1. Entonces, si dice igual, entra y ejecuta la sentencia. Pero si aquí fuese otro valor, 1 es igual a 2, falso, no entraría, va al siguiente caso. 2 es igual a 2, sí, verdadero. Al ser verdadero, entrara a esta otra sentencia y ejecuta lo que tenga. Entonces va a ir evaluando hasta que en algún momento va a llegar a ser verdadero. Si en algún caso ese elemento a evaluar llega a ser falso, entonces bota un mensaje o realiza una acción por falso, ¿sí? Por falso. Y al final termina. Por cualquiera de los casos, si es que fuese verdadero, sigue esta ruta y va a finalizar la estructura, ¿no? Entonces, esta estructura tiene un inicio y tiene un fin igual como cualquier otra estructura. Entonces, vayamos al código y vamos a empezar a Una crear. consulta. Dime, ¿Y cuál sería la diferencia con if, else y luego continuar con if otra vez? la diferencia está en la estructura misma porque eh, el if else empieza con la palabra if, ¿verdad? Y entre paréntesis colocamos la expresión. En cambio aquí no se utiliza la palabra if, sino que utilizamos switch. Pero aquí ya nosotros colocamos todos los casos. Ya no tenemos que repetir if, else, caso contrario, ¿verdad? Entonces aquí simplemente switch, iniciamos y dentro del switch colocamos todos los posibles casos que pueden suceder. Y en caso de que uno de ellos sea positivo, entonces lo que va a suceder es que nos va a dar un conjunto de acciones que se van a ejecutar, un conjunto de sentencias, ¿sí? Estos son los casos que se van a evaluar, los cases. Entonces cambia la estructura misma porque la palabra reservada a utilizar ahora ya no es if, sino va a ser switch. Bien, lo voy a guardar mi documento con ese nombre, le voy a colocar estructura switch. .html. Le pueden dar cualquier nombre, obviamente, ¿no? Pero para que tengamos organizado nuestra información, podríamos haberlo copiado directamente, pero para que no quede el código, generalmente es conveniente repetir cuando estamos aprendiendo, les indicaba, y de esa manera se nos va quedando la estructura, la sintaxis, las palabras reservadas.
el body y vamos a trabajar nuevamente en el body. Ya no vamos a incluir ahora el section. Directamente trabajamos aquí en el body y agregamos la etiqueta, ¿no? Que es un script. Siempre que vamos a incluir código Java, debemos de incluir dentro de esta etiqueta. Y les indicaba que si bien yo no colocase nada acá, igual me va a interpretar, pero en el caso de que alguna vez algún usuario tenga un navegador que no esté actualizado, entonces siempre es conveniente colocar esto de JavaScript. Eso le indica al navegador que todo lo que va a interpretar es código Java, JavaScript, y aquí colocamos la estructura. Vamos a hacer, recuerdan que con if, else habíamos hecho un conversor de números a números romanos, ¿verdad? Ahora asumamos que estamos haciendo una página que nos va a permitir traducir los números en inglés. Para este ejemplo vamos a hacer para los 5 primeros números. Por tanto, yo le tengo que pedir al usuario que en una variable me mande un número que va a traducir. ¿Ok? Entonces vayamos a crear esa variable. Le voy a colocar número. Y a la vez aquí vamos a inicializar. ¿Recuerdan para qué es este prompt? Es para hacer una lectura de datos desde el teclado, ¿verdad? Cuando yo quiero pedir al usuario que digite, como no estamos diseñando formularios todavía, entonces este objeto que lleva por nombre prompt, lo que nos va a permitir es pedirle que el usuario digite un valor desde el teclado. Voy a colocar, digita el número, puede ser, o a traducir, a convertir. Esto de acá, todo esto, va a almacenar en un espacio de memoria que le estamos dando por nombre número. Por tanto, ese valor que el usuario me va a mandar, porque si se conecta a un usuario y decide traducir o enviar el número 1, el 2, el 3, entonces yo tengo que decirle su correspondiente, pero en inglés. Esto mismo podemos hacer con if, con la estructura condicional. Pero como vamos a aprender la estructura switch, entonces vamos a utilizar esta de acá. Y lo que yo suelo darles primero es la sintaxis. Entonces aquí es el valor que se va a evaluar. Aquí podemos indicar que es el valor a evaluar. Valor simplemente, porque no vamos a colocar ahí ninguna expresión. No vamos a colocar si es mayor, menor, no vamos a, por tanto no llega a ser la condición. Ese valor para nosotros va a ser este número que más adelante le vamos a cambiar, que puede ser una letra, una palabra, dependiendo el caso. Luego, como toda estructura de control, tiene un inicio y debe de tener un fin. Eso nos indica las llaves. Entonces, el switch empieza aquí y va a terminar aquí. Dentro de esta estructura va a haber unos casos. Y por eso se coloca la palabra case. Caso 1, 2 puntos. Si es que esto fuese verdad, aquí hay un conjunto de sentencias a evaluar. Y si eso fuese verdadero, entonces esto tiene que salir de esta parte y hacer un salto. Eso es lo que hace el break, hace un salto. Si el caso 1 es verdadero, si aquí indica que es verdadero con lo que tenemos en valor, compara, si fuese verdad, ejecuta lo que tengamos acá y hace un break y salta. Pero esto se puede repetir las veces que sea conveniente.
Entonces aquí va a haber un caso 2 que se va a evaluar. También, si fuese verdadero, ejecutará las sentencias y después de ejecutar, hace un salto. ¿Qué más? Un caso N lo voy a colocar aquí, porque esto puede haber varios casos, caso 3, 4, 5, dependiendo el problema a resolver. En el caso N, ejecuta las sentencias y también hace un break. Y al final, por defecto, debemos de tener un default. Esto se va a dar cuando ninguno de los casos cumpla. Si no cumple esto, por decir aquí vota falso, aquí falso, falso. Entonces, si todas fuesen falsas, no cumplen con lo que tenemos en valor. Entonces salta al default. Y en el default, igual que en el último if, ¿verdad? Recuerden que habíamos hecho. Entonces tenemos que darle esa ayuda. Le puedo decir solamente números del 1 al 5, porque eso es lo que estamos queriendo hacer. Estamos queriendo hacer un traductor del español, por decir, al inglés, pero simplemente de 5 valores, de 5 números. Esa sería la sintaxis. Entonces, lo que hay que aprender es esto, nada más. Después lo vamos a aplicar en cualquier otro caso. En cualquier otro caso, nosotros lo podemos aplicar. Cuando estemos viendo PHP, vamos a ver que va a ser la misma estructura, ¿no? En PHP, cuando ya se trabaja con formularios, aquí puede ser el precio del producto y voy preguntando, ¿no? Si el producto pertenece, por decir, a la categoría A, B, C, le puedo decir que hay un descuento de 10% a los de la categoría a los de la categoría B, 20%, y así puedo ir evaluando. Esto se aplica para cualquier caso donde tengamos que evaluar un valor. Bien, esto ahora que es de manera general, esto que les he dado de manera general, lo vamos a adaptar para esto, para evaluar el número. Entonces, aquí en vez del valor, para este nuestro ejemplo es un número, la variable número. En otro caso puede ser una palabra a evaluar, ¿no? O también yo aquí lo pusiera palabra o cualquier nombre que ustedes le vayan a dar a la variable. Eso es lo que estamos colocando acá. Yo le puse número, entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar? Número, porque ahí el usuario me va a mandar 1, 2, 3, 4 o 5, ¿verdad? Entonces, para cuando el primer caso sea uno, si el usuario me ha mandado un número, yo voy a escribir en el documento, le puedo indicar aquí como mensaje en inglés, es, Dicen, disculpe, ahí al lado de switch siempre se coloca el que va a ser analizado, la variable que va a ser analizada o qué se coloca ahí. ¿Por aquí qué puso el número? eh, es el valor que va a ser analizado, el valor que va a ser analizado. Porque de acuerdo a lo que el usuario nos mande acá, por ejemplo, el número, cuando le pida, cuando hagamos correr ya esta página, va a aparecer una caja y nos va a pedir, digita un número a convertir, ¿verdad? Yo le mando uno, ese número uno va a estar aquí. Entonces, eso tiene que evaluar. Por eso estoy repitiendo acá en el switch uno. Si número contiene el valor de uno, entonces en el primer caso va a ser verdadero. Uno es igual a uno, sí, verdadero, entonces le va a decir, en inglés es one, ¿verdad? Ahora, si el usuario ha mandado 2, y aquí está el número de 2, por decir, si el usuario ha mandado eso, 2 es igual a uno, falso. Entonces no va a entrar aquí, pero yo voy a tener otro caso. 2 es igual a 2, sí, verdadero. Como es verdadero, va a entrar a este segundo caso. Y en el segundo caso, entonces, como ha enviado 2, yo tendré que decirle, esto voy a volver a copiar, miren, esto de acá, control C. Como es verdadero, entonces aquí yo le digo, en inglés es true, sí, ¿verdad? Porque corresponde al valor de 2. Y eso tengo que hacer las veces que sea necesario. Para este ejemplo habíamos indicado que vamos a evaluar 5 casos para 5 números, por tanto eso es lo que voy a repetir acá. Voy a copiar una más.
Aquí voy a cambiar simplemente ahora los valores que se van a evaluar. Voy a evaluar cuando sea número 3, cuando sea 4 y cuando sea 5. Entonces, cuando sea 3, le tendré que decir en el documento que esto es 3. En inglés es así. 4 sería en inglés así. Y en 5, 5, ¿verdad? Y aquí en el defecto, aquí donde dice sentencias por default, igual recuerdan que cuando estábamos viendo la estructura de datos if, teníamos un default. Y este default lo que nos permitía es darle una ayuda al usuario. Entonces le puede decir aquí solo números del 1 al 5 también estamos haciendo. Solo números del 1 al 5. Esa va a ser una ayuda que cuando el usuario, por decir aquí, en la variable número que estoy reservando, puede ser que he enviado 7. Y eso evalúa. 7 es igual a 1, falso. 7 es igual a 2, también falso. En todas va a ser falso. Entonces, como ninguno va a cumplir, ninguno de los casos no va a cumplir, ¿a dónde va a saltar? Al default, al defecto, al por defecto. Y aquí en el mensaje por defecto yo le digo solo números del 1 al 5 y eso tuviera que botar en pantalla. ¿Lo tienen, jóvenes? Sí. Ya, guárdenlo. A ver, vamos a esperar a los demás. Una consulta. Esto Dime. mismo, esto mismo se puede hacer con la estructura if, ¿no? Claro que Lo- sí. Exactamente. Es otra alternativa por ello. No necesariamente tenemos que emplear eh, no necesariamente tenemos que emplear el switch. También podemos utilizar lo mismo que estamos haciendo acá. También se lo puede hacer con la estructura de datos condicional, con el if. Ahora sí lo tienen, ¿verdad? Ya, vayamos a verificar. Miren, mi archivo, music. ¿Qué les sale a ustedes, jóvenes? ¿Les está corriendo? Solo el default, no sé en qué. Ya, ahorita vamos a verificar. Ese error también nos había salido en el anterior, ¿recuerdan? Eso es por el navegador, les dije. Aquí. Si yo envío 2, me tuviera que decir en inglés es 2. Y me está diciendo del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, esto es por este detalle. Aquí recuerdan que eso tenemos que convertirlo. Puedo colocar aquí number. Puedo colocar number ahí. O simplemente soluciono con esto aquí. Entre comillas podemos colocar. Entre comillas simples. Si ustedes colocan aquí comillas simples. De esta forma. Al colocar entre comillas, le estoy dando a entender que esto es un texto. ¿Sí? Porque no olviden que el prompt, cada vez que nosotros pedimos algo desde el teclado, el prompt lo que hace es digitar una cadena de caracteres. Eso lo está reconociendo. Yo tuviera que convertirlo colocando number aquí, como el number, ¿verdad? De esta manera. Con eso le estoy obligando a que ese dato que me está enviando el usuario con el prompt ya no es una cadena de caracteres, sino le estoy convirtiendo a un número. Entonces, si he convertido a un número, ya no coloco estas comillas, porque ya tuviera que funcionar. Verifiquemos. Vamos a ver de los dos posibles casos. Ahí está, voy a guardar. Otra vez actualizo. Me pide un número y ahora ya me está saliendo. ¿Vieron? Me está indicando que es 3.
Para cualquier caso, otra vez F5, 4, me tuviera que decir que es for en inglés, está perfecto. Y para cualquier número, ¿no? Si coloco 1, ahí está. Porque cuando colocamos la palabra from, ese objeto, esto, lo que yo envíe acá, eso para el sistema lo está considerando como si fuese una cadena de caracteres, una cadena de texto. Entonces, si yo escribo una palabra, también es una cadena de texto. Para que me lo convierta, lo obligamos con este objeto number y le estoy indicando que sea un number. Pero si no colocamos esto, le voy a volver a sacar el number. Miren, lo voy a borrar. Entonces yo puedo colocar aquí, entre comillas simples, les indicaba, ¿vieron? Si yo hago de esta manera, y para todos tuviera colocar entre comillas. Entonces con ello estoy indicando que esto se considere como si fuese una cadena de caracteres. Y con ello también me tuviera que dar ahora el mismo resultado. Voy a guardar y actualizamos. F5, 3 y otra vez, ¿vieron? En inglés es 3. F5, 2. Ahí está. En inglés es 2. Y no he colocado aquí a number, ¿sí? Entonces, esto lo está aceptando como cadena de caracteres. Lo está aceptando como cadena de caracteres. Por tanto, aquí, al colocar entre comillas, yo le estoy indicando que esto es como si fuese un dato de tipo texto. Ahora sí, ¿le salió, jóvenes? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora aquí podemos evaluar también otros casos. Miren, simplemente añadiendo la palabra case. Si yo le digo aquí, por decir, no olviden que el usuario no necesariamente aquí puede enviar un número, solamente aquí está de manera genérica, ambigua. Me dice, digita un número a convertir. Entonces, obviamente que me está haciendo pero puede escribir de esta forma, por decir 1. ¿Vieron? Así, ahí puede enviar 1. Yo no he considerado para que el usuario escriba así una palabra. Por tanto, me va a decir solo números del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, pero aquí yo pudiese considerar ese aspecto. Entre comillas simples o dobles también, en algunos casos les va a aceptar. Escribo 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora el sistema? Va a evaluar estas dos. Primero evalúa esto. Si con esto no cumple, salta a la siguiente y evalúa esta otra. Si fuese este el caso, ya tuviera que convertir. Verifiquemos. F5. Y aquí voy a escribir 1. Y me está traduciendo, ¿verdad? ¿Vieron? Me dice que en inglés es 1. Pero eso tengo que hacer ahora para todos los casos. Si yo quiero para el 2, también entonces aquí debajo vuelvo a añadir otro case. Y aquí le digo en caso de que el usuario envíe la palabra así, también que lo traduzca. El case. Y puedo seguir añadiendo, ¿no? Más casos. Listo. Aquí 2 puntos, ¿no? No olviden colocar esos 2 puntos. Aquí lo estoy obviando. Necesariamente Dicen, tenemos pero que hacer si ya no cumplir la le, si ya sintaxis. no le coloca document write al case 1 numérico, igual va a escribir. O sea, ahí está tomando en cuenta esa acción para los dos cases que tiene por arriba. Eh, exactamente. Si en la primera encuentra, si el usuario ha enviado uno, entonces con este ya coincide, entonces verdadero entra a escribir. Pero si no coincidiese con este, entonces va a evaluar porque le estoy indicando otra vez que evalúe, porque le estoy dando otro caso. Evalúa con esta y si dice que es verdad el sistema, entonces va a entrar al documento. Siempre que sea verdadero, entra al documento. Cuando es falso, salta, va saltando al otro case, hasta que encuentre un verdadero. ¿Le salió? Ahora dígame, ¿qué pasa si yo envío uno de esta forma? ¿Me traducirá sí o no? ¿Qué dice?
por la mayúscula quizás, ¿no? No lo va a traducir. Y estamos ciertos, ¿vieron? ¿Por qué? Porque este lenguaje, yo les indicaba, ¿no? Esto, el ordenador entiende un código. Tiene un código. Cada letra tiene una codificación distinta. Una U mayúscula tiene otra codificación, otra codificación. Por tanto, no es lo mismo escribir. Si yo escribo todo en mayúsculas, tampoco lo va a traducir. No lo va a traducir, ¿vieron? Si yo llego a escribir en todo en mayúsculas, porque no es lo mismo la palabra uno en mayúsculas que uno en puras letras minúsculas. Entonces, si yo quisiera corregir, puedo añadir aquí otro caso. En caso, le digo de que el usuario envíe de esta forma, la primera mayúscula y el resto en minúsculas. Ahora puedo comparar también en caso de que el usuario envíe pura mayúscula, ¿vieron? Y eso tuviera que hacer para cada uno de los posibles casos. En caso de que envíe así, para que lo traduzca, ¿no? Para que lo vaya a traducir. Y eso nos estaría dando la solución. Ahora, miren, voy a volver a enviar. Ahora, si yo envío de esta forma, ahora sí tuviera que traducir porque ya he considerado ese caso. Ahí está, me dice que en inglés es what. Si envío un número 1, también me lo va a traducir. Y si envío uno en puras minúsculas, también me lo traduce. Pero si yo enviase, por decir la primera minúscula así de esta forma, tampoco lo va a traducir porque no estamos considerando ese caso. ¿Vieron? Solo números del 1 al 5. Por eso es que cuando hacemos un sistema hay que considerar, hay que ponernos en la situación del usuario, ¿verdad? Y hay que considerar todos los posibles casos que se pueden dar o los casos que el usuario puede realizar con la interfaz de usuario o con la plataforma. ¿Estuvo claro, jóvenes? Sí. Bien.